Adelante, mi hermano. Se titula el estudio ¿Qué vio Dios en mí? Interrogaciones. ¿Qué vio Dios en mí? Y nosotros, hermanos, ¿qué es lo que vio? Eh, Todo lo que pasa, ¿no? En nuestras vidas no ha llegado por casualidad ni por capricho. Todo viene de parte de Dios, pero eso no fue un plan suyo de última hora, ¿no? Que se le ocurrió de repente, ¿no? No, lo hago de repente. No. Todo fue hecho conforme a la intención, ¿no? Intención eterna de Dios y que ya determinó hacerlo antes de la fundación del mundo. Pero ahora, hermanos, aún no los escogió para salvación, pero es que a otros se quedaron, porque también fue parte del plan de Dios, porque Él los dejó ahí apartados, porque su destino era la condenación. Entonces, si nosotros somos escogidos de Dios, no debemos de olvidar diariamente, agradeciéndole cada día que somos parte de eso, somos escogidos suyos y tenemos que bendecir a Dios y alabarlo todos los días, su santo nombre por eso, por haber sido escogidos. ¿Para qué? Para salvación y desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién tiene Biblia, hermana? Hermana Fanny tiene, hermana Jacqueline o hermana Adriana. Así comparto unos versículos ahora cuando vaya. Decilo, mi Amén. hermano, voy anotando aquí en el chat y ya lo voy Sí, buscando. Dalo. Amén, amén. no. Continúo, hermana, y ahora comparto los Sí, versículos. ok, ok. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Ahí dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Efesios 1, versículos del 3 al 6. Ahí destacamos dos palabras claves. Nos escogió y nos predestinó. Porque dice, fuimos escogidos, ¿no? Y fuimos predestinados. Primero vamos a ver, ¿qué significa escoger? Cuando estoy escogiendo algo, por ejemplo, yo voy a un supermercado donde puedo escoger manzanas, ¿qué es lo que hago? Hago una selección. ¿M? Separa. Entonces, claro, voy separando, selecciono. Entonces, a ver, ¿quién tiene la Biblia? Y lea, por favor, Lucas capítulo 6, versículos 13. Lucas Amén. Amén, 6, 13. amén. Leo, Hágale, hermana. Sí, y hermano. dice así. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Amén. Gracias, hermana. Y así fue. Ahí vemos que Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesús fue quien llamó. Ellos no lo decidieron, Cristo los escogió y los llamó apóstoles. Pues lo mismo, en Efesios dice lo mismo, pero ¿de quién? De nosotros. Dios nos escogió a nosotros para salvarnos, para salvación. Y vemos Juan, capítulo 15, versículo 16, ahí dice, no, Jesús decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Decía a los discípulos, ¿no? Y ahora vamos a ver la segunda palabra, que es predestinado, predestinación, que proviene del griego, de la palabra proorizo. Es una palabra compuesta. Primero, pro, que significa de antemano, de antemano. Y orizo significa horizonte. Sabemos, hermana, el horizonte es esa línea, ¿no? Que divide el cielo y la tierra.
Entonces, la palabra predestinado Es puede como escoger. significar, sí, significa ya de antemano se ha trazado una línea o un límite o un horizonte. Ese límite, ese horizonte es el destino, se ha predestinado nuestro destino ya, que Dios tenía preparado para algunos, para ir al cielo. Ya estábamos predestinados algunos. Y ahora necesito ayuda, porque algunos dicen que esto de que estamos predestinados es mentira. No creen en eso de la predestinación de Dios. Pero comparto, hermana Fanny, si puede leer usted, porque la Amén. Biblia no, esto es imposible evadirlo, lo que viene aquí en la Biblia. Y la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces, hermana Fanny, usted lea, por favor, Romanos 8, del 28 al 30, por favor, hermano. 8 del Romanos, 28 al 30 dice así. del 28. Sí. Amén. Más que vencedores. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó. Amén. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, aleluya, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Hermana, estos versículos son para aportar a el tema que estamos hablando, lo de que somos predestinados. Hermana Jacqueline, por favor, Romanos 9, 16. Romanos 9:16. Ahí vamos. Y dice así. Aleluya, gloria a Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Es ese, mi hermano? Amén, hermana, ese. Amén. Amén. Y no sé si la hermana Sonia o la hermana Adriana pueden leer, o si no leo yo, un último versículo. ¿Cuál hermano? ¿Sí? Romanos 11, hermana, del 33 al 36. Romanos 11, del 33 al Sí, 36. 33 al Oh, 36, por favor. oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hasta el 34. El 36, hermana, 36. por favor. Perdón. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Amén. Por él y Es para que, él. hermana, queda claro, Amén. sí, no hace falta explicar, hermana, queda claro. Amén. Eh, También si nos fijamos en algo, en Efesios, continuamos en Efesios. Ay, tengo que estar moviendo la Biblia de un lado a otro, pero no importa. Efesios, si seguimos ahí, el versículo 4 dice que Dios nos escogió en él. Dios nos escogió en él, pero terminaba diciendo el versículo 3, ¿no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, ¿no? Ahí empieza el versículo 4. Y al decir él, ahí se refiere a Cristo, según nos escogió en él. Esto quiere decir que Dios nos escogió por medio de Cristo. Efesios 4, ¿qué? ¿Qué versículo 4 hay? Efesios Efesios 1, 3 a 4. Ah, ok. 1, 4, hermano. Bien. Dios nos Uno, escogió por medio de Cristo. Dios nos llevó hasta Cristo. Dios nos llevó hasta Cristo.
Cristo es la segunda persona de la Trinidad, que sin Él nunca habríamos sido parte de este plan redentor de Dios, sin Cristo. Y Dios nos llevó a Cristo. Continúa el versículo 4, porque la siguiente pregunta sería, ¿cuándo nos escogió? Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, o sea, antes del inicio de los tiempos, antes de todo lo que tengamos conocimiento, antes de la creación de todas las cosas, en esa eternidad de Dios fuimos escogidos. Y Él ya nos incluyó en ese plan que Él tenía. Dios estaba en una asamblea, en una reunión. ¿Reunido con quién? Con Dios. Y Él escogió en su plan a nosotros, nos escogió a nosotros para darnos salvación antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Continúa el versículo 4, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Para eso nos escogió. Ese fue el propósito de la elección de Dios. Para esas dos cosas, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Él. O sea que nos escogió Ujú. anticipadamente, mi hermano. ¿Hermana? Nos escogió anticipadamente porque él ya sabía que iba a ser tú, yo y todos los que estamos aquí, lo que ha escogido. Gloria a Sabía, Dios. sabía todo, Anticipadamente. hermana, sabía todo, hermana. Amén. Hermana, amén. Y ahora que usted dice eso, el título de este estudio es ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en mí? No sé, Qué bien. quizás vio algo bonito, quizás vio mis virtudes, quizás vio que éramos buenos, que éramos perfectos. Lo siento, hermanas, pues no. Lo Su que vio gracia, su fueron misericordia, no somos nada. fueron, sí, vio nuestros pecados, nuestras miserias, nuestros delitos, nuestra impiedad, pero nos escogió para darnos vida y para hacernos santos y sin mancha. Para eso. Hermana Jacqueline, como tiene el micrófono abierto, por favor, ¿puede leer Efesios 2, el capítulo 2? Los Efesios, versículos del 1 al 3, por favor. ahí Efesios 2, vamos, mi del 1 al hermano. 3. Efesios 2, del 1 al 3. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Y dice así, aleluya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta el 3, mi hermano. Sí, por favor, hermana. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era en otro tiempo, ¿no? Amén. Amén. Él nos dio vida, dice, porque estábamos muertos. Aquí no dice estabais ciegos espirituales, estabais cojos, estabais, no sé, mancos. No, no, estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida, nos dio vida. Pero lo bueno que habla en pasado, que dice que en esto anduvisteis en otro tiempo, y que nos dio salvación para eso, para que no andemos en eso, ¿no? Entonces, Dios nos escogió. Y a quien no le quede claro, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Hermana Fanny, porfa. Amén, Miguel. Juan 6, Juan 6, 44. Juan 6, 44. Amén. Ninguno. Juan 6, que Marco, Lucas, Juan. Dice así, me disculpan, te cogieron distraída. Dice así, Juan 6, 44. Gloria a Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Aleluya. Amén. Y en Juan 6, 65 repite, dice igual, dice,
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero ahora la hermana Adriana va a leer el versículo que le gusta tanto. Juan 17:11, por favor, hermana. Hermana Juan Adriana. 17:11. Sí. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo ya voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Tan bello. Ven. Amén. Ve lo que dice, hermana, dice Padre Santo, a los que me has dado. O sea que él aquí reconoce que el Padre le dio a él, los que quería que se salvasen, a los que me has dado, Juan para que lo 7:11, guardes mi en tu hermano. nombre. Juan Juan 7:11. 17:11, hermana. Perdón, me equivoqué, voy a corregirlo. Pero voy a Entonces, dejarlo ahí estos porque... versículos, Vale, está bien, perdón. vale, hermano. Juan 17:11. Aquí vemos que Dios nos escogió, lo vemos claramente. Luego está el Hijo que murió por nosotros en la cruz, ¿no? Para que fuésemos un pueblo santo de hombres y mujeres apartados para Dios, para hacer su voluntad. Y este propósito de alguna forma tiene que repercutir en nuestras vidas como cristianos, para que seamos cada vez más cercanos al carácter de Cristo. Y como dice, no ser sin mancha. Y para ello debemos de apartarnos de toda clase de mal, que lo dice en primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ahí dice, ese versículo, absteneos de toda especie de mal. Eso es cualquier cosa que nos aleje de Dios. Cualquier cosa nos tenemos que abstener, ¿no? Antes no nos absteníamos de muchos tipos de clases de males, ¿no? Pero ahora debemos de apartarnos de toda, dice otra versión, apartados de toda apariencia de mal. Fíjense lo que dice, apariencia. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Como que puede haber algo que aparente que está bien, pero que es malo. Hay Claro, que tantas esté cosas así, ¿no? camuflado, que esté Que camuflado. te atrapan, ¿no? Que están camuflados, que te atrapan. Sí, hermana. Así es, Jesús, hermana. bueno, Padre, Jesucristo. Entonces, también nos dice que nos apartemos de toda clase de mal, ¿eh? Que ya para eso somos escogidos, debemos de apartarnos de eso. Bueno, por lo tanto, hermana, nuestra santidad se inicia en el momento de la conversión. Pero claro, hay que continuar desarrollándose día tras día, ¿no? En nuestra vida práctica. Y tenemos haciendo uso de los medios de gracia que Dios ha provisto para nosotros. Pero no solo eso, hermanas, que algún día nos presentaremos delante de Dios y ahí es cuando ya seremos perfectos, ahí delante de Él. Amén. Amén. Si volvemos a Efesios, capítulo 1, el versículo 5, ahí empieza diciendo, ¿no? Le sigue el versículo 4 que dice, sin mancha delante de Él, y el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Lo que quiere decir, hermanas, que la elección de Dios no fue un puro capricho y tampoco la tomó sin ningún tipo de razón. El deleite de Dios era amarnos antes de la fundación del mundo. Y conforme a ese amor que tenía, ese amor soberano, nos eligió. Fuimos predestinados en su amor para ser adoptados, hijos suyos por medio siempre de Jesucristo. Siempre menciona a Jesucristo de por medio, siempre. Eso sí, hermano, antes no éramos dignos de ser herederos suyos, pero ahora, gracias a que hemos sido perdonados por la obra redentora de Jesucristo, podemos decir que Él, lo podemos decir ya bien fuerte, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos hijos suyos. Así que, hermanas, Dios nos escogió en amor para que fuésemos santos y sin mancha
y también para ser hijos suyos. Para eso nos escogió también. Ahora el versículo 6 dice, el 5 termina, según el puro afecto de su voluntad. El 6 comienza, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos esa gracia, ¿no? La cual ni siquiera éramos dignos, ¿no? De poseerla. Ahora tenemos esa gracia. Por lo tanto, debemos de reconocer. ¿Y cómo te dice aquí? Debemos de reconocer en adoración, en alabanza, ¿no? Esa divinidad de Dios. Debemos de reconocerlo. Porque aquí dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y continúa el versículo diciendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios ama a su Hijo, ¿no? Con un amor eterno. Pero ahora nosotros somos el objeto de ese amor del Padre y de sus bendiciones. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿existe un privilegio más grande que ser cristiano? No, no existe. No hay otro privilegio tan grande que ser cristiano. Porque Dios por su gracia nos amó cuando en nosotros no había nada digno de ser merecedores de ese amor. Y Él nos amó. Entonces, debemos de llenarnos de... Hermana Socorrito, ¿no? Debemos de llenarnos de ese gozo, de esa gratitud. Debemos de sobrecogernos también solo a pensar y que nuestra boca se llene, ¿no? de alabanza hacia Dios. Tan solo al leer estos versículos 3, 4 y 5 de Efesios 1, nos debemos es que no hay palabras, ¿no? Ni para describir lo que debemos de sentir. Y ahora nuestro corazón y nuestra voz se deben de levantar bien alto para bendecir a aquel que a nosotros nos ha bendecido. ¿Cómo nos ha bendecido? Con toda su bendición espiritual en esos lugares, ¿no? Celestiales y siempre en Cristo Jesús, siempre en Cristo Jesús. Que Dios la bendiga, hermanas. Esto es lo que quería compartir. Dios la bendiga, hermana. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso Es que mensaje. los méritos solamente es por